Estoy que ahí, viendo los tiempos, Con la tanta verdad. noticia falsa dando vuelta, un proyecto para Sí. tratar de desmentir, entender cómo es la comunicación, bien. Claro que sí. Bueno, siendo las 11:36, seguimos en las plataformas de La Voz de los que Sobran. Recuerde ponerle like a todas las publicaciones que hacemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, porque nos ayuda a ampliar nuestro espectro y llegar a más gente acá en nuestro proyecto comunitario de periodismo independiente. Y por lo mismo vamos a comenzar a conversar a partir de este minuto con doña Marcela Gatica, que es científica bioquímica, inmunóloga de la Universidad de La Serena, divulgadora científica también de la universidad, porque estamos preocupados verdaderamente, querida Marcela, gusto en saludarte, un agrado conversar contigo, por lo que está pasando en Chile, por este aumento de los contagios, con el retroceso a la fase 3 que vivimos a partir de hoy, y por supuesto que es interesante conocer tu perspectiva, porque te soy sincero, yo trabajo en distintos mundos, me muevo en distintos ambientes, en lo que es el fútbol y el periodismo deportivo, la vida de cancha, de estadio, lo que hacemos acá, me toca mucho estar en el centro de Santiago, viajar en metro y nos relajamos. Es un hecho de la causa, nos relajamos, hoy día estamos pagando las consecuencias, pero queremos saber en qué pie estamos y cómo podemos mejorar para evitar un nuevo encierro, querida Marcela. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias, Rodrigo, Hassan, buenos días. Bueno, sí, todavía, buenos días. Muchas Sí, gracias buenos por el días espacio. todavía, sí. Encantada de conversar con ustedes esta mañana. Yo hace un tiempo lo seguía, así que de verdad muy contenta de hablar con ustedes hoy día y justamente hablar de estos temas que tanto nos preocupan, porque hay mucha preocupación de si vamos a volver para atrás, nos van a encerrar o no, qué significa esto de que en Santiago volvieron a cierta fase 3, que las variantes, que la tercera dosis. Yo creo que hay mucha información ahí que de repente es bueno explicar algunos conceptos para también llamar a la calma también y ser realistas también. Es verdad, hay que ser realista, hay que tener conciencia de algo importante, que la pandemia no se ha acabado. Pero también hay situaciones que uno ve en el día a día, y fíjate que si bien no hemos llegado al debate, por ejemplo, de dejar de usar las mascarillas, cuestión que en Europa sí se ha resuelto en algunos países, que incluso Argentina se sumó a una determinación en los espacios públicos, sí con la llegada del verano, con el aumento también de las alergias de primavera, hay mucha gente que tiene que estar en la calle necesariamente, caminando, espacios públicos, y le está costando respirar, le está costando usar la mascarilla y como que se resisten un poco por esa dificultad. Parece que hay una batalla que está perdida, teníamos que usarla sí o sí. Mira, por lo menos, bueno, aquí en Chile lo que yo he leído de las autoridades que dicen que se cree que el próximo año probablemente vamos a seguir así. Yo en lo personal, honestamente, entre más libertades puedo retomar, la mascarilla a esta altura ya, de verdad, a mí es un pelo de la cola. O sea, yo feliz de usar mascarilla, sí, puedo ya volver al cine, qué sé yo, en el futuro. Pero el tema es que hay que recordar a la audiencia que el virus se transmite por aerosoles, ¿ya? Entonces, por eso tan importante que sigue siendo tan importante el tema de la mascarilla y el tema de los ambientes ventilados, y que ojalá que si nos juntamos a carretear o hacer alguna actividad con los amigos sea ojalá siempre en el patio, en la plaza, afuera, lugares abiertos, ¿cierto? Y lugares ventilados. Entonces lo que tú dices, sí, es un tema. O sea, yo volví a hacer ejercicio después de un año y medio y con mascarilla es horrible. O sea, de hecho, si uno hace ejercicio fuerte, ojalá sin mascarilla y desde lejos, porque de hecho no hay, yo entiendo que no hay mascarillas para hacer ejercicio. Claro, Entonces no hay. uno tiene que hacer ejercicio. No existen mascarillas apropiadas para hacer ejercicio, porque hay una amiga, una colega, siempre me explicaba ahí de la USACH que resulta que la Karina Bravo, de hecho del ICTEX, la saludar si me está escuchando, es que la mascarilla están diseñadas para una persona, un hombre blanco de cierto peso en estado basado, o sea, en estado como estoy ahora, sentada, como estamos nosotros. No están diseñadas para el flujo que se produce de aire cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces, finalmente una mascarilla después de un rato ya no nos va a servir si estamos ahí corriendo con ella. O sea, ojalá lo hagamos sin mascarilla, pero alejado, ¿cierto?, del resto de la gente. Y si uno tiene alergia y todo es un tema. O sea, yo creo que ahí tratar de ir jugando un poco, y si me voy a bajar la mascarilla, ojalá que sea cuando no tenga gente a mi alrededor, si voy solo en la cuadra y todo, pero lamentablemente hemos tenido que aprender a lidiar un poco con eso, porque sí está probado que es una herramienta que nos ayuda es una herramienta importante para combatir la pandemia. Entonces, dejar la mascarilla de plano yo creo que ha sido un error en algunos países. Ya vemos que en Europa ha sido así la cosa, ¿cierto? Entonces, porque el tema es que si la dejamos de ocupar de plano y decimos ya, ocupémosla solamente cuando entremos a alguna parte, la posibilidad de que se nos olvide, ¿cierto?, o que dejemos de ocuparla es alta. De hecho, es cosa de ir a un restaurante de repente, que uno se baja la mascarilla para comer y ve mucha gente yendo al baño sin mascarilla porque se lo olvida. Entonces ahí yo creo que es mejor decir ya, o todos la ocupan
o no lo ocupamos, pero esa cosa intermedia quizás no es tan fácil de adaptarse. En general, yo tengo esta duda, ¿no? de la bajada de casos, ¿no? Cuando empezó la reducción dramática en los casos que permitió la reapertura de dejar las cuarentenas atrás, siempre manteniendo esa instrucción, advertencia que había que seguir con las reglas de distanciamiento social, con la mascarilla y todos los demás, pero pudiendo la sociedad salir a la calle después de tantos meses. Hubo un debate, que me acuerdo nítidamente, de varios doctores y doctoras diciendo, ojo, que acá el fenómeno COVID a nivel mundial tiene una tendencia de subir y bajar como de forma de temporadas, sin que eso necesariamente tenga mucho que ver con la política pública. Sin que eso necesariamente tiene que ver con mascarillas, con vacunación. Esas cosas ayudan, sin duda, pero la realidad es que países que no han aplicado bien distancia social y los que no han tenido grandes éxitos con la vacuna, también se ven de repente una tremenda reducción en casos y una subida. Entonces, hay un miedo que tenemos los que estamos observando el debate de los expertos en salud, donde uno dice, ojo, que tenemos una reducción en casos. ¿Ya? Tenemos una importante reducción precisamente en la tasa de ocupación de las camas UCI, que al final es lo que nos obliga a volver a cuarentenas. Si está completamente saturado el sistema de salud, entonces tenemos que cortar la cadena de contagios. Tener una gran cantidad de personas con COVID no es necesariamente un problema si es que esas personas no terminan necesitando ayuda en cama crítica. El problema es que eso pasa. Entonces, eso es hasta ahora tenemos esa reducción. Pero si esa reducción es por la altísima tasa de vacunación, uno podría asumir que entonces no vamos a tener un retorno rápido de cuarentenas, porque no va a aumentar la cantidad de personas intubadas, porque tenemos una población más protegida. Pero si eso es simplemente un efecto de temporada, entonces sí podríamos ver la necesidad de volver a medidas mucho más estrictas que simplemente una reducción en aforos y más información acerca de la necesidad de usar la mascarilla. Entre esos dos escenarios polarizados, ¿cómo lo ves tú, Marcela? Mira, eso es un muy buen punto, porque de hecho hay estudios que se han hecho, pero todavía no, yo entiendo que no está tan claro de si efectivamente el virus se mueve, de por ejemplo si es más probable contagiarse o que se expanda, mejor dicho, más en invierno o en verano. De hecho, recordemos que nosotros aquí en Chile hemos tenido olas justamente en ambas fechas. El año pasado, cuando fue ese pico horrible que tuvimos, fue como en junio, en pleno invierno, y después este año, en el verano, después del verano, que la escoba, probablemente por esta movilidad que hubo, ¿cierto? Con toda esta controversia que tuvimos con el permiso de movilidad en esa época. Entonces, hay estudios, pero no han sido tan claros todavía como para decir, mira, efectivamente, en cierta época, por temas ambientales, por ejemplo, va a haber más propagación o no. Ahora, que sea por temas epidemiológicos, como que se vayan creando como nichos de los cuales vaya explotando el virus, eso, yo creo que todavía no está tan claro. Lo que sí está claro es que hay cosas que sí influyen, que, por ejemplo, lo que está pasando en Chile ahora, de que estamos teniendo un aumento de los casos, era esperable si nosotros estamos reduciendo las restricciones o aumentando la movilidad. Era esperable que hubiese un pic. Lo que dice, yo no soy epidemióloga, pero lo que he leído de colegas de esa área, que dicen que algunos han proyectado quizás un pic de 2.000 casos diarios, casos detectados diarios, por ahí, que no debería ser tan fuerte justamente por el tema de las vacunas. Entonces, puede influir el tema de la libertad, como te digo, también el hacinamiento. Ahora nosotros igual deberíamos tener quizás más casos porque estamos, ¿cierto?, saliendo más, pero también, bueno, de Santiago al norte tenemos mejor clima también en este minuto, en esta época del año, entonces podemos hacer mucha actividad al aire libre. Entonces, ahí se combinan varios factores. Y el tema de la vacuna es súper importante. Hay algo que tú dijiste que igual quiero rescatar, que muchas personas dicen también que, bueno, hay que acostumbrarse a vivir con 2.000 casos diarios, o que estamos vacunados, nos vamos a morir la mayoría, pero hay un par de cosas importantes que creo que hay que hacer hincapié. Primero, no todo el mundo está vacunado, porque unas personas no quieren y otras no pueden. Recordar que la gente con comorbilidades o de cierta edad ya tiene más riesgo, ¿cierto? Entonces, igual hay que cuidarlos a ellos. Y lo otro es que entre más personas contagiadas hayan, más chance le estamos dando al virus de saltar de una persona a otra, que vaya mutando y se vayan generando variantes. Entonces siempre hay que pelearla por tener los casos al mínimo y no darle ese caldo cultivo al virus para que se vaya desarrollando y se vayan generando variantes que podrían ser cada vez más
resistentes a las vacunas, por ejemplo. Toda la razón. Fíjate, querida Marcela, que han llegado consultas de la gente de la comunidad y yo te las voy a traspasar, ¿ya? Por ejemplo, nos pregunta acá Andrea Carrillo, dice, ¿cómo puede pasar que en países donde no se usa mascarilla, la incidencia de los contagios es la misma, donde sí se sigue siendo obligatoria usar la misma? Creo que esa ya la respondimos un poco con lo que acabamos de decir, ¿cierto? En términos de que... Sí, es que igual ahí también hay que ver, bueno, es que es súper complicado hacer comparaciones entre ciudades y países, porque hay que también que ver el contexto a ver, de la salubridad pública. Gente. Claro, ¿y cómo se mueve la gente? No es lo mismo cómo se mueven ustedes allá en algunas comunas de Santiago, como nos movemos acá en La Serena, por ejemplo, que es un poco más colectivo, que casi no hay micro, que no sé, que más autos. Entonces hay muchas cosas que influyen ahí, que es súper complicado realmente cuando uno hace esas comparaciones, la densidad poblacional, los rangos etarios, entonces es como medio complicado realmente hacer esas comparaciones. Pero, mira, responsable, digo. Con respecto a densidad de gente concentrada en espacios pequeños, tiene que ver esta, que nos hace Patricio Mansi. Dice, qué bueno que inviten a especialistas para conversar esto. Yo viajo en metro, que nunca paró, y la gente viaja amontonada, hay dudas sobre el uso de la mascarilla. ¿Qué podemos hacer ahí, lo que estamos obligados a viajar hacinados en una lata de sardina? Mira, yo creo que ahí, bueno, sí, lamentablemente, sobre todo en Santiago, tienen ese problema más fuerte ustedes también, que tienen como más niveles de hacinamiento en transporte público. Sí, bueno, yo creo que lo ideal es, a ver, si no se puede evitar el metro, y si no se puede evitar las horas peak, ¿ya? O el metro tren también, que entiendo que igual va full a Sí, otras ciudades. San Bernardo hasta Estación Central, que yo lo tomaba cuando vivía en San Bernardo, 7 de la mañana, a full. Claro, si no se puede evitar, en verdad, bueno, aplicar las medidas que tenemos y sobre todo las mascarillas es importante, ojalá tener unas buenas mascarillas con las que ustedes tienen puestas en este minuto, que de hecho entiendo que son de las mejores que hay, las quirúrgicas. Claro. Entonces, ocupar mascarillas, ir cambiando nuestras mascarillas, no ocupar la mascarilla una semana completa. Si yo voy a dejar el metro, a lo mejor voy a estar una hora adentro, por ejemplo, Afuera, ya, desecharla. Sí. Afuera. Entonces, ese tipo de cosas importan porque finalmente esa mascarilla que ustedes tienen en este minuto, ocupada full, dura 2 horas aprox, más o menos. Entonces, yo creo que con ese tipo de medidas podemos ayudar a que no se propague el virus. El lavado de manos es súper importante. Nosotros nos damos cuenta cuántas veces yo en este rato me he tocado la cara, por ejemplo, entonces que toco la manilla, qué sé yo. Entonces esas cosas que son como obvias, finalmente son las que marcan la diferencia. Y alguien también puede complementar con un escudo facial, por ejemplo. Si cree que va a estar una hora muy llena y se siente más seguro, su mascarilla complementada con el escudo facial, no solamente el escudo solo, porque eso no le va a ayudar a filtrar, ¿cierto?, el virus. Como pasa en algunos canales de televisión que de repente vemos los animadores con un escudo nomás y claro, nada más, y uno dice, pero ¿cómo? Eso no filtra, ¿cierto? Es una pantalla, ¿no? Entonces, lamentablemente yo creo que si estás obligado a dejar una PIC, una buena mascarilla y botarla saliendo de ahí, cambiarla y un buen lavado de manos. Yo creo que ahí no hay mucho más que hacer en ese sentido. Y tú apunta por parte de la ciudad. De los cuidados que ya mencionas, a lo que preguntaba también después Bernardo Vergara, que dice, bueno, yo he sabido que hay estándares de mascarilla. Van desde la quirúrgica a la KN95 y también ahí hay distintas variedades porque está la KN95, la K95, depende de quién la fabrique, sí. Fabricación china, fabricación alemana, fabricación en Pakistán también hacen. Entonces, claro, también ahí hay que revisar ese aspecto. Sí, mira, ahí de hecho puedo recomendar el trabajo que hace una colega, que hace un tremendo trabajo en la USACH, la Universidad de Santiago, que además hace divulgación y trabajo, que es la Karina Bravo, y tiene un laboratorio que se llama LICTEX, es LICTEX, y en su sitio web tienen una parte donde tienen todas las mascarillas que llevan certificado, porque ellos son el único laboratorio en Chile que certifica mascarillas. Entonces, además, hacen mucha divulgación justamente sobre qué aspecto hay que fijarse. Yo ahí solamente mencionar que siempre hay que fijarse en cuánto se ajuste la mascarilla, qué tanto nos permita respirar y qué tanto filtre. Entonces, de hecho, yo lo que he aprendido de ella, por ejemplo, que las mascarillas que tienen ustedes en este minuto son las mejores que hay en cuanto a filtración, pero por ejemplo las KN95 o N95 quizás son mejores en cuanto al ajuste, se cierran mejor, ¿cierto? Claro, sí. Porque, claro, eso no quedan tan bien. Entonces ya me decía, finalmente hay que elegir la que nos quede mejor de esa. Ahora, igual hay mascarillas sociales, que son estas de género de repente, con capa, que igual han sido certificadas. Entonces, tampoco hay que mirarlas tan a huevos porque hay algunas que han ido por el proceso de certificación. Entonces yo ahí recomendaría entrar a esa página y ver, hay un listado enorme de mascarillas que la gente puede saber en realidad en qué fijarse y cuáles son las marcas que ellos pueden comprar con seguridad. Perfecto. Hassan. Sí, solo para cerrar, sé que es difícil especular en esos temas del posible desarrollo en unos meses más de este fenómeno de la cantidad de casos de COVID, pero lo que estamos viendo
entre el pequeño grupo de países con altísimas tasas de vacunación, que al final Chile sigue siendo uno de esos pequeños grupos, ¿cierto? Junto con Israel Sí. y un par de países más. Es que, bueno, en el caso de Israel, ellos empezaron el proceso de vacunación muy tempranamente. Entonces, por supuesto que después por la duración de la protección de la vacunación están teniendo que hacer booster y bajó su inmunidad. Además, sacaron todas las mascarillas y eso tuvo un efecto muy negativo, precisamente cuando se juntó con el hecho que estaba bajando la inmunidad por tiempo y además por las variantes. Chile está en una situación donde, bueno, estamos tratando de hacer mucho énfasis en la comunicación social del riesgo para entender que a pesar de tener las vacunas, hay que mantener la mascarilla puesta, hay que hacer el distanciamiento social. Pero tenemos acá una situación de personas vacunadas con Sinovac que parece tiene más grados de protección frente a los distintos variantes. Por lo que lo poco que se sabe hasta ahora, la variante Delta más bien la vacuna responde relativamente bien a variante Delta, y además tenemos el punto de las terceras dosis ahora que se están dando con otra vacuna. Para los que tenemos Sinovac, hicimos con Pfizer, y hay entonces esa mezcla de protección. Tomando todo eso en conjunto con el tema de mantener algo de distanciamiento social, ¿cuáles son las posibilidades de esperar un buen desarrollo del control de la pandemia en los próximos meses? Se entiende mucho las críticas que hay llegado del manejo del gobierno, sobre todo en el desmantelamiento total de los procesos de trazabilidad y de muchas medidas de cuidado, pero en general, ¿va a ser suficiente lo que tenemos con el tema de las vacunas más algo de esa comunicación social, o ves un riesgo real Sí. de tener que volver a lo que vivimos Hace antes? poco, algunos dicen ahí en la línea de los Hazas, no, si en diciembre nos volvemos a encerrar. ¿Será Sí. nada así? Para poner la pregunta más simple, sí. Mira, esa es la pregunta un poco el $1.000.000, porque hay muchos factores que influyen. Pero yo creo que hoy, tomamos en cuenta cómo estábamos hace unos 2 meses, con casos, la positividad nacional muy baja, de hecho menos del 1% de repente, que es como la soñada en realidad para poder empezar a volver casi a la fase 5. Si ustedes se acuerdan, cuando partió el plan paso a paso, la fase 5 ya era cuando casi que la normalidad estaba diseñada para una positividad en ese entonces de menos 1%, que fue lo que logramos hace como un mes atrás. Hoy ya estamos, bueno, según la región ahí aumentado un poquito, pero hay varios factores. Yo creo que sin duda el tema de la vacunación ha sido súper importante en esta baja de casos, y también en baja de casos UCI, pero no ha sido la única herramienta. Recordemos que hace poquito nomás, hace un mes, 2 meses, ya se nos olvidó, ustedes en Santiago también estuvieron más encerrados, eso obviamente influyó también. Pero ahora con más gente vacunada, eso igual debería ir, sí o sí va a tener un impacto, ¿ya? Porque finalmente recordemos que cuando uno se vacuna no solamente nos protegemos nosotros, sino que creamos como una especie como de escudo, esta inmunidad de rebaño que se llama, ¿cierto? Y evitamos que el virus pueda llegar a la casa, en el fondo. Entonces, en ese sentido, a lo que voy es que yo sé que no tengo una bola de cristal, es probable que una tercera ola que está pasando ahora nos debería pegar un poco, nos va a pegar menos fuerte, debería, justamente por el tema de la vacuna. Es difícil ampliar el escenario. Yo veo complicado que volvamos a la cuarentena total, porque tendríamos que tener, no sé, del orden de 6.000 casos diarios o 7.000 como teníamos antes, y ahí estaríamos en un escenario en que a lo mejor las vacunas no sirven, qué sé yo, pero no es el caso. O sea, todas las vacunas que están aplicando en Chile en este minuto tienen tasas de eficacia súper altas. O sea, y si bien hay diferencias entre ellas, es importante recordarlo, que hay gente que piensa que la vacuna de Sinovac no sirve, no. De hecho, la vacuna contra la influenza, una vez me contaba una de las personas que trabajan en este estudio de Sinovac, la influenza, imagínense, tiene una efectividad de un 40%, lo cual es bajo, y aún así no ayuda tanto. La de Sinovac parte como un 60% en prevenir la enfermedad, y de ahí para arriba 80, 90 en prevenir la muerte. La de Pfizer aún más alto. Entonces son vacunas súper eficientes. Entonces sí o sí, una persona vacunada está muchísimo más protegida que una persona no vacunada. Y con la tercera dosis finalmente lo que se está viendo, y la cuarta quizás el próximo año y así un tiempo más, no es que las vacunas hayan perdido efectividad a cero, sino que está bajando un poquito la defensa y queremos darle como este boost, ¿cierto?, al cuerpo para que esté ahí full de nuevo para dar la batalla al virus. Entonces, ¿por qué menciono esto? Yo creo que estamos mucho mejor preparados hoy día para enfrentar una posible, una ola que a lo mejor está aumentando ahora, o reactivación, como se dice técnicamente. Pero yo creo que no deberíamos ver los escenarios que vimos hace un tiempo atrás, a menos que
en verdad, a todos se nos ocurriera de un día para otro, así como, no sé, Claro. Volvernos olvidarnos de la pandemia, Sí. volvernos locos. Y eso no va a pasar. Pero es verdad. recordemos sí que hay 1 millón de personas que no se han vacunado todavía, que pueden hacerlo. Sí. Entonces ahí hay un grupo de riesgo importante también. Es verdad. Sin duda. Marcela Gatica, científica bioquímica, inmunóloga, investigadora de la Universidad de La Serena, muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, encantada cuando conversamos cuando quieran. Perfecto. Muchas gracias por supuesto, la ahí labor está. también. Marce Científica es tu Twitter, ¿no? Marce Ciencias, estoy en Marce Twitter Ciencias, y ahí en está, para que la Instagram. Soy gente la pueda seguir también. más tuitera. Por supuesto. Las mascarillas, La mascarilla. y la gente que no se ha vacunado, A que se vacunarse. vacunen, por favor. Es verdad. Y nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 10 a.m. en La Voz de los que Sobran con el retorno de la Ale y con Hassan. Que esté muy bien, que pasen una linda tarde y un hermoso jueves. Chao, chao.